Quiero que analicemos la figura de Francia Márquez comparada con Marta Lucía Ramírez, porque ya comparamos en la otra parte de la clase a Uribe con Petro. Ahora quiero que comparemos las mujeres, las únicas que han ocupado este cargo tan importante en el país, que hay una discusión de si la vicepresidencia es el segundo cargo más importante del país o en la alcaldía mayor de Bogotá. Hay un debate ahí que no vamos a entrar, pero que lo dejo planteado en la mesa. Vamos a comparar a Marta Lucía Ramírez y a Francia Márquez, primero desde lo que hemos aprendido de los estereotipos de clase, estereotipos de género, de ideología. Marta Lucía Ramírez viene de la burguesía, de la clase alta, de la oligarquía colombiana. Francia Márquez viene de la clase, entre comillas, baja. Francia Márquez fue empleada doméstica. ¿Qué representa para un país como Colombia, que tiene una historia racista, clasista, machista, que en la vicepresidencia haya una señora que fue no solamente líder social, líder ambiental, líder feminista, sino que una señora que fue empleada doméstica, que es afrodescendiente, que es pobre, que la han tratado de matar 6 veces? O sea, ¿qué representa eso para un país como Colombia? De entrada, un fenómeno muy interesante para analizar. Yo lo llamaría un ascenso social a través de la política. Pero, ¿qué podemos decir de Marta Lucía Ramírez? Ella tiene unos lunares documentados muy interesantes para analizar. El problema de Marta Lucía Ramírez no es que sea blanca o no es que sea burguesa de clase alta, ni siquiera es que sea de la derecha o de la extrema derecha. Ese no es el problema de Marta Lucía. El problema de Marta Lucía es que ella fue cómplice de uno de los mayores genocidios de Colombia. Ella fue cómplice de los falsos positivos. Pero hubo un genocidio que quizás no fue tan grave ni tan denunciado como los falsos positivos, pero que también fue gravísimo. La Operación Orión, que ustedes buscan cualquier fuente y se encuentran las mismas evidencias. La Operación Orión fue conjunta entre fuerzas militares y fuerzas paramilitares, año 2002. Muchos de ustedes no habían nacido, pero busquen en Google académico la Operación Orión, que hay investigaciones serias sobre ese tema. Y lo peor es que el odio, una trayectoria que no tiene demasiado frente al Estado, pues por el sentido de que, pues yo la otra vez estuve visitándola y me estaba contando la historia como de la Operación Orión de cara a ellos como la vieron, por decirlo así, y contaban pues que literalmente el barrio se había convertido en un montón de días de salir y ver paramilitares como si nada caminando por la calle al lado de militares normales, que pues que literalmente fue, por decirlo así, una masacre, pero validada por un Estado. Y por un gobierno, que era el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces miren, la gente que critica a Francia Márquez puede tener razón en algunos aspectos, en otros no. Que Francia Márquez no es la más intelectual, no es la más intelectual. Que comete errores de pronunciación, pues todos los cometemos. Que es abogada y que debería ser más hábil con el discurso por ser abogada, tal vez. Que pareciera que se victimiza por ser mujer, afro y pobre. Bueno, puede que sí. Pero
usted no le puede negar una cosa a Francia Márquez, que viene de abajo, que han tratado de matarla 6 veces, que era una ama de casa, madre cabeza de hogar, empleada doméstica, afrodescendiente y pobre, que fue ascendiendo hasta llegar quizás para algunos al segundo puesto más importante del país, que para mí realmente el segundo puesto es la alcaldía de Bogotá, no la vicepresidencia, pero dándole la razón a los que creen que la vicepresidencia, eso es histórico. Y cuando Vicky Dávila la entrevista, se da un escenario muy interesante, porque es la periodista del régimen, la periodista cómplice del uribismo, desde que trabajaba en RCN, la periodista más opositora de Petro, la periodista que saca los titulares más falsos en la revista Semana. Entonces es una mezcla muy interesante, porque es como la periodista del régimen trata de hacer quedar mal a la que viene de abajo, por razones de clase, de género, de raza, de ideología, la que viene de abajo y la periodista de élite. Por ejemplo, me llama mucho la atención que los medios principales de comunicación se hayan centrado en 3 frases aisladas de Francia para desacreditarla y no en la entrevista completa, que dura 1h30. ¿Qué están haciendo los medios desinformadores? Están mostrando pasajes en donde aparentemente Francia Márquez se ve arrogante y se le subió el poder y el dinero a la cabeza. Por ejemplo, cuando ella utiliza la expresión de malas, lo hace en un contexto de referencia a las élites. O sea, ella está diciendo de malas las élites, pero como es un video editado, usted cómo se da cuenta que la prensa es manipuladora cuando te presenta titulares incompletos, falsos y editados. Usted no tiene que ser un experto en edición de videos para saber cuando un video está editado. Editan 3 frases aisladas de Francia que duran menos de 1 minuto, y con solo ese minuto tratan de manipular todo lo que ella dijo durante 1h30 a Vicky Dávila en esa entrevista. Entonces, ella dice de malas, ella dice que se seguirá montando en el helicóptero cuantas veces sea necesario, y cortan eso y le hacen montajes, le montan canciones de Caranga Resucitada, y la mayoría de la gente cae en la trampa. Curiosamente, la misma gente que votó por Rodolfo Hernández, que votó por Fico, que iba a votar por Zuluaga y que hace 5 años votó por Duque. Esa gente es la misma que no se toma el trabajo de ver la entrevista completa. Entonces, ¿qué dice la gente en los memes? Que son mecanismos más que humorísticos, desinformativos. Es una negra agrandada. Eso es lo primero que dice. Es una corrupta. Critica a Marta Lucía y también se monta el helicóptero como Marta Lucía. Usted no tiene cómo criticar a Marta Lucía. Pero cuando Francia Márquez ha participado en algo tan atroz como la Operación Orión, cuando Francia Márquez ha participado en falsos positivos, por el contrario, Francia Márquez los denunció y por eso la han tratado de matar. Pero es que más allá con el tema de los helicópteros, cuando en ese gobierno, por lo menos en lo que va de gobierno, se ha sabido que un narcotraficante como Niño Hernández de Salas, por un helicóptero que era parte del gobierno. Y fue a la posesión presidencial de Duque. Miren, me da mucha risa porque hay gente que tiene formación y que incluso votó por Petro y se está creyendo las mentiras de la revista Semana. O sea, es increíble. O sea, que la gente que votó por Rodolfo se crea las mentiras, normal, porque es algo habitual. Pero que gente que votó por Petro ya está diciendo en redes sociales: me arrepiento de votar por Petro porque aquí no hay ningún cambio.
es gente que se está dejando manipular de ese cuarto poder, que en este caso termina siendo el primer poder. Miren, ella explicó claramente que tiene familia y que su familia también está amenazada. Su madre está amenazada, sus hermanas. Bueno, ella confesó algo que me pareció muy genuino. Ella dijo, yo tengo hermanas que todavía son empleadas domésticas. Pues, algo que jamás lo veríamos con Marta Lucía o con alguien del poder ejecutivo. O sea, que la señora que ocupa el cargo de la vicepresidencia tenga todavía hermanas que son empleadas domésticas y que no tienen casa propia. Entonces dice Francia, yo quiero comprar una casa para mi familia y para mí. O sea, ella dice que no tiene casa. Entonces a la gente se le hace muy raro que la señora de la vicepresidencia no tenga casa. Pero la policía en reiteradas ocasiones le ha dicho a Francia Márquez que ella no puede vivir en cualquier casa por razones de seguridad, porque si vive en cualquier casa la matan. Entonces ella le confesó a Vicky Dávila algo que también me pareció muy gracioso, pues confesarle a la periodista que más le ha hecho la guerra al gobierno que ella está pensando en solicitar un crédito como ciudadana al Banco Agrario para comprar una casa, porque las casas que ella quería comprar, la policía y el Ministerio de Defensa le han dicho que no son seguras. Entonces tenemos una señora que está en la vicepresidencia que paga arriendo. No sabemos cuánto paga de arriendo. Vicky Dávila trató de sacarle el dato, ya no se lo quiso dar. Y curiosamente, la gente resalta es el de malas, resalta el helicóptero, pero no resaltan el escenario que hay detrás de esa mujer. Por ejemplo, ¿a cuántos líderes sociales asesinados representa esta mujer? ¿A cuántos afrodescendientes discriminados representa esta mujer? ¿A cuántas mujeres violadas, asesinadas, acosadas representa esta mujer? ¿A cuántas madres cabeza de hogar y madres solteras representa esta mujer? ¿A cuántas empleadas domésticas representa esta mujer? Entonces, ella es un fenómeno político muy interesante, porque tiene todos los factores de exclusión que pueden haber en un país como Colombia. Mientras que a Marta Lucía Ramírez tú no la verías explicando que por qué paga arriendo, o que por qué no tiene marido, o que por qué fue empleada doméstica. Tú a Marta Lucía Ramírez le preguntarías, señora, ¿usted por qué fue cómplice de la Operación Orión, en donde mataron población civil, miembros de la fuerza pública del ejército y los paramilitares? Señora, ¿usted por qué fue cómplice de falsos positivos en el gobierno de Uribe? Señora, ¿usted por qué tiene relaciones con Memo Fantasma y con narcotraficantes? O sea, mientras que la pasada señora que ocupó este cargo, que también montó en helicóptero, no se le cuestionaba por montar en helicóptero, tampoco se le cuestionaba por cosas graves. O sea, solamente piensen en esto. Imagínense donde Francia Márquez tuviera un expediente criminal, como la Operación Orión, o como los falsos positivos, o que tuviera relaciones con Memo Fantasma y con el narcotráfico. O sea, si le dan duro, porque cortan la palabra de malas y cortan la palabra helicóptero en una entrevista de hora y media, que la reducen a 1 minuto tergiversado, si la vuelven nada por ser mujer, por ser afro, por ser pobre, de cuna, ya no es pobre, no nos digamos mentiras, que una persona que gana 25 millones ya no es pobre, pero está saliendo de la pobreza porque apenas va a comprar su primera casa. Si ustedes tienen casa propia, ustedes pueden ser más ricos que la señora de la vicepresidencia, porque ustedes ya tienen casa propia. O sea, ella no tiene casa propia, sí tiene con qué comprarla, pero el presupuesto que tiene no le alcanza para comprarla con los protocolos de seguridad que exige la presidencia de la República.
Entonces miren el escándalo que armaron en redes sociales, los memes, los chistes, que no, que vea la negra agrandada, que no sé qué, que es de malas, que no sé qué, y le sacan canciones y le sacan parodias. Pero ¿por qué nadie habla que esta señora trata de asesinar 6 veces? No les conviene. Los otros no les interesa y los otros no lo saben. Entonces ahí es cuando es importante el pensamiento crítico. Porque el pensamiento crítico es el que nos permite leer estas autobiografías. El pensamiento crítico es el que nos permite ver todos los medios de comunicación. El que nos permite ver sin sesgos y sin fanatismo una entrevista completa. El que nos permite distinguir entre un meme y un argumento correcto. El que nos permite distinguir entre una señora involucrada con la mafia, con la oligarquía, con la burguesía y con el paramilitarismo y el narcotráfico, a otra señora que ha arriesgado su vida por defender líderes en el Cauca, una señora que no tiene cancha en relaciones diplomáticas, pero que no tiene un expediente criminal encima. Entonces ahí es cuando es importante ponerle un poquito de sentido común a la cosa. Entonces ya la señora dice todo esto, que no, yo vengo de abajo, yo fui empleada doméstica, que le dicen, se está victimizando. Pero ojo, yo me victimizo es cuando yo trato de inspirar lástima, cuando yo cuento algo en mi vida, para que ustedes me suben la cabecita y digan, ay, qué pesar del profe, ay, es que el profe es desplazado, ay, qué pesar, ay, el profe es estrato 2, ay, qué pesar. Pero yo en esa entrevista con Vicky Dávila y en la entrevista con Pablo Borges, que son las últimas que le he visto a Francia Márquez, yo no la he visto como victimizándose, como, ay, qué pesar de mí, ay, no, es que yo soy mujer. No, y es que ser mujer es muy berraco, es que mire esa cantidad de depravados, mire esa cantidad de violadores, mire esa cantidad de feminicidas, ay no, es que qué pesar de mí, yo soy negra, es que miren, todos los días me hacen memes y me comparan con simios, ay no, es que mire, yo soy empleada doméstica, imagínense yo tener que mantequearle a una vieja burguesa engreída, ay no, es que mire, es que yo soy de izquierda y toda la vida me han perseguido y me han tratado de matar, a la derecha que he denunciado. Cuando una persona se centra más en lo malo que le pasa que en los argumentos, uno se puede decir que se está victimizando. Y yo no niego que en ciertos escenarios, en ciertos momentos, Francia Márquez sí se victimiza y cae en falacias y en errores como cualquier persona. Pero en las últimas entrevistas que le he visto, la he visto empoderada y hablando en términos jurídicos, hablando en términos políticos. Que la salud de Cuba es muy buena. Se le fueron encima que porque dijo que la... Y así a mucha gente le duela. Y así Cuba sea una dictadura, que en efecto lo es. Cuba tiene mejor salud que Colombia. Cuba tiene mejor educación que Colombia. Que es una educación adoctrinada. Puede ser. Es que la educación de nosotros también es adoctrinada. Miren la cartilla santillana. Miren los lineamientos del Ministerio de Educación. Toda educación tiene algo de doctrina, no lo podemos negar, hasta la educación crítica tiene algo de doctrina. Pero entonces, la gente confunde las cosas. Cuba es una dictadura, sí, pero tiene mejor salud que Colombia. Nadie se muere de hambre en Cuba. Que es que en Cuba no tienen internet muy bueno. No, en Colombia tenemos mejor internet, pero en Cuba no se muere nadie de hambre, en Colombia sí. Entonces, cada país tiene sus ventajas y sus desventajas. Cuba está sancionada por Estados Unidos desde la Guerra Fría, desde los 60s. Cuba está sancionada hace 60 años por Estados Unidos, Colombia no está sancionada por Estados Unidos. Entonces, no es lo mismo estar sancionado por Estados Unidos y ya sin la Unión Soviética que la cuide, a hacer un patio trasero de Estados Unidos como Colombia. La paz total. La señora dijo lo que tenía que decir de la paz total. Que es que eso es impunidad. Depende, porque es que un proceso de paz se hace con grupos que tienen diferentes estatus. No es lo mismo hacer la paz con un grupo político alzado en armas con estatus de beligerancia que hacer
proceso de paz con un grupo narcotraficante como el Clan del Golfo. Es muy diferente negociar con el ELN que negociar con el Clan del Golfo. Es muy diferente negociar con una disidencia que ya no aprovechó el anterior proceso de paz que con otra que no ha tenido todavía la oportunidad. Que el Clan del Golfo está muy atrevido. Rompamos con el Clan del Golfo. Otra cosa, que las EPS que funcionen se van a dejar, las EPS que no funcionen se van a eliminar. Eso lo han hecho todos los gobiernos. Entonces, la señora habló de la reforma agraria, habló de la paz total, habló de la reforma a la salud, habló de la salud en Cuba, habló también de los procesos de liderazgo en el Cauca, habló también hasta de su peinado, que hasta Vicky Dávila le preguntó que el peinado, habló de su ropa, habló de que no tenía marido y novio, pero a Vicky ¿qué le importa si tiene marido o novio? Habló hasta o sea, hablaron de todo. Pero ¿qué es lo que resalta en la prensa venenosa? Solamente la expresión de malas, la expresión helicóptero. Y ya con eso quieren armar un escándalo como si fuera algo tan grave como la operación Orión o como la operación de los falsos positivos, que más que una operación fue un terrorismo de Estado, o que otros escándalos. Entonces, o sea, ¿qué podemos concluir de esta comparación entre el poder ejecutivo y el poder desinformativo? Que definitivamente Francia Márquez hizo bien en darle una entrevista a la revista Semana, porque algunos alternativos están saliendo a decir que no, ¿para qué le dan entrevistas a Vicky? No, hay que darle entrevistas a todo mundo, porque ese público uribista que sigue a Vicky también tiene derecho a escuchar a esta señora hora y media, así como escuchan a Miguel Polo Polo, así como escuchan a María Fernanda Cabal. El problema no es darles entrevistas, el problema es que la revista Semana corta pedacitos, los tergiversa y esos pedacitos sacan millones de vistas, y con esos pedacitos se desinforma el colombiano promedio. Ese es el problema. Y el problema es que el gobierno de Petro no tiene un influencer que sea más poderoso que Semana, que Caracol y que RCN. Ninguno. Ni Daniel Mendoza, el de Matarife, no, está cerquita del 1.000.000 de suscriptores, pero no pasa de 1.000.000 de suscriptores. Alejo Vergel con sus 2 canales tampoco pasa de 1.000.000 de suscriptores. Beto Coral tampoco pasa de 1.000.000 de suscriptores. Lalis tampoco. Palabras Mayores tampoco. Monroy tampoco. Estrato Medio tampoco. Aquí Noticias tampoco. O sea, ninguno de los influencers que están a favor del gobierno de Petro pasa de 1.000.000 de suscriptores. En cambio, la revista Semana, El Tiempo, Caracol y RCN sí pasan de 1.000.000 de suscriptores, y ellos salen por televisión. Aparte de que salen en redes sociales, también salen en televisión. Entonces ellos tienen más facilidad de llegarle no solamente al colombiano que votó por Rodolfo Hernández, sino que también le llegan al colombiano que no votó por ninguno, al colombiano que tiene analfabetismo político. Si le llegan al colombiano que votó por Petro, pueden pasar 2 cosas: o que lo desinformen o que le corroboren. Porque hay gente que votó por Petro que también se está dejando desinformar, o sea, y que ya está hablando mal de Francia Márquez, o sea, es increíble. ¿Qué dices, compañera? Ajá. Y que, por ejemplo, en lo que no tiene pues ese poder de, como lo tiene Caracol, el RCN, cuando estuvo haciendo campaña, me acuerdo que publicó
lamentablemente sí, por eso es tan importante el Centro Nacional de Memoria Histórica, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y también el tema de Gaitán, de cómo ha habido un intento de memoricidio a Gaitán, a gente que ha querido un gran cambio para Colombia, y sobre el tema de adultos mayores también hay algo bien interesante, que el adulto mayor le gusta más de la televisión que el celular o el computador. O sea, obviamente hay adultos mayores que tienen redes sociales, pero en ciertos sectores campesinos la gente no puede ver televisión en un celularcito, sino que les gusta es Caracol y RCN y televisión. Entonces, y esos medios tienen claramente una agenda política, tienen unos intereses, unas intenciones, unas manipulaciones, y por eso es que ustedes ven que si fuera por los adultos mayores, el presidente sería Rodolfo Hernández.